Muy bien, muchas gracias Begoña, muchas gracias Irene por la organización de este curso, por permitirme participar en él. Y claro, quiero agradecer también a la Universidad Pública de Navarra por crear estos espacios, estos foros, que en momentos como este, pues efectivamente se hacen más pertinentes que nunca. Os doy la bienvenida a todas y a todos, os agradezco vuestra asistencia a esta mesa. Como ha indicado Begoña, vamos a abordar la cuestión de los cuidados, conciliación y teletrabajo en tiempos de pandemia, casi nada. Entonces, para ello, primero, la idea de esta mesa inicial, la mesa de hoy, es hacer un diagnóstico. Queremos ver qué ha pasado, queremos analizar ese sálvese quien pueda e identificar quién y cómo se ha salvado y por qué. Entonces, la pregunta de la que partimos hoy es cómo ha influido el COVID-19 en la organización de los tiempos de trabajo y cuidado dentro de los hogares. Para llegar a este diagnóstico nos ayuda, o sea, nosotros nos vamos a apoyar en una serie de investigaciones, las más punteras, para que, bueno, pues partiendo de datos empíricos, veamos qué dicen las investigaciones. En este campo nos ayudará un panel de expertas, como son Marta Seiz Puyuelo, ella es investigadora Juan de la Cierva en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tenemos también a Sara Moreno Colom, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Empar Aguado Bloise, profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Como decía, ellas nos van a hablar de sus investigaciones, sus hallazgos, pero también queremos dar la voz a testimonios en primera persona. Queremos dar la voz a mujeres que nos contarán cómo lo han vivido y cuál ha sido su impacto en las relaciones de género. Y esto es la mesa de hoy. Ya mañana, lo que decía Begoña, no nos vamos a quedar en el diagnóstico, vamos a tratar de hacer una mesa más propositiva, viendo las alternativas que desde la sociedad civil o desde la academia se plantean. Sin más, vamos a empezar con Marta Seiz Puyuelo, que va a centrar su charla en la igualdad y desigualdad en la división del trabajo durante la crisis del COVID. ¿Vamos hacia una mayor polarización socioeconómica y de género? Marta. Y lo primero, pues dar las gracias a todas las personas que habéis apoyado y puesto en marcha este curso, que es un placer de verdad estar aquí. Bueno, pues como bien ha dicho María, yo os voy a presentar los resultados de una investigación cuantitativa que puse en marcha pues durante el periodo de confinamiento y que está centrada sobre todo pues en las brechas de género que se generaron en los hogares a raíz del confinamiento y de la pandemia, y la relación que pueden guardar con brechas también en un plano socioeconómico más amplio, ¿no? Voy a presentaros unos resultados que son cuantitativos, pero bueno, lo voy a hacer de una manera pues breve y resumida para que veamos las conclusiones principales que saqué de esa encuesta. Son resultados que he presentado en 2 estudios que saldrán previsiblemente pronto los 2, así que si alguien tiene alguna duda, pues siempre me puede luego preguntar. Bien, pues para empezar, para ponernos un poco en contexto, ¿no? ¿Qué punto de partida tenemos? Tenemos como punto de partida la crisis del COVID, el confinamiento estricto que se llevó a cabo en los meses de marzo y abril y principios de mayo, y este confinamiento generalizado supuso, digamos, un aumento inédito, ¿no?, de las demandas domésticas para las familias con menores a su cargo, para todas las familias, pero la encuesta se centra en las familias que tienen hijos menores en el hogar. Bueno, otro de los puntos de partida de la investigación es que estas circunstancias deberían haber generado, al menos en muchas familias, una renegociación, una redistribución del trabajo y de los roles por las propias circunstancias del confinamiento, el cierre de los centros educativos, de los servicios asistenciales, etc. Bien, ¿qué sucedió con la conciliación? Es la primera pregunta, ¿no?, a plantearse. Bueno, pues vimos diversas situaciones alternativas para las trabajadoras y trabajadores. Algunos tuvieron que interrumpir la actividad laboral, se vieron abocados a ERTES. Se instituyó también el llamado Plan Me Cuida, con una reducción de jornada de hasta el 100% y equivalente de ingresos. Y luego también las familias que pudieron hacer uso de teletrabajo o de medidas de flexibilidad horaria continuaron trabajando, en la medida en la que podían teletrabajar quienes no eran trabajadores esenciales, y luego haciendo uso de las medidas que tuvieran que utilizar los trabajadores esenciales. Bien,
En este contexto, ¿no?, de mayores demandas domésticas y de cuidado para los progenitores, la cuestión que yo me planteaba es cómo se está negociando la distribución de tareas, cómo se ha negociado durante el confinamiento. Bueno, pues os resumo los principales resultados, digamos, de esta encuesta en este sentido. Bueno, primero decir que es una encuesta no representativa, se realizó a través de redes sociales entre abril y mayo del 2020, pero a pesar de no ser representativa, bueno, permite ver, digamos, en distintos tipos de hogar, en cuanto a estatus socioeconómico, sí que ha permitido hacerse una idea de cómo se ha conciliado en unos y cómo se ha conciliado en otros. El primer hallazgo, digamos, que emerge de las dos investigaciones que he llevado a cabo basadas en esta encuesta es, como no podía ser menos, la persistencia de las desigualdades de género. Observaba que el trabajo no remunerado, las tareas domésticas, el cuidado, el juego, la atención educativa, se preguntó por todas estas tareas, recayó en mayor medida sobre las mujeres. Sin embargo, se veían diferencias evidentes en función del estatus socioeconómico, del nivel educativo, del tipo de ocupación y de las condiciones laborales, que son las que tuvimos en cuenta, el acceso a las medidas de flexibilidad horaria y al teletrabajo. Bueno, cuando miraba la dedicación absoluta, medían horas de trabajo diarias, observaba que las mujeres realizaron en todos los casos más horas de trabajo doméstico y total, o sea, tanto de trabajo doméstico como de trabajo remunerado y no remunerado. La carga mayor de trabajo de la pandemia recayó durante el confinamiento sobre las mujeres, pero esto fue particularmente evidente en los hogares en los que los progenitores no tenían acceso a medidas de trabajo o flexibilidad o algún progenitor no estaba empleado. Luego observamos también que los hombres dedicaron más tiempo al trabajo remunerado en todos los grupos y que la falta de acceso a teletrabajo y flexibilidad por parte de algún progenitor o las dificultades para mantener el empleo perjudicaron de una manera muy evidente a la dedicación laboral de las mujeres. Por lo tanto, el confinamiento pues continuó reforzando las brechas de género que ya por todas y todos son conocidas. Más allá de estos datos absolutos sobre el tiempo dedicado en los hogares al hogar, se observaba también que los hombres realizaron en promedio una mayor proporción del trabajo remunerado total del hogar, ¿no? Y la brecha de género era mayor en hogares donde algún progenitor, de nuevo, no trabajó o no tuvo acceso a medidas de teletrabajo, flexibilidad. En todos esos casos, los hombres realizaron más del 50% de todo el trabajo remunerado del hogar y las mujeres menos del 40%. Observaba asimismo que las mujeres realizaron más del 60% de cualquier trabajo no remunerado, salvo el juego, y de nuevo la brecha de género era mayor de una forma significativa en hogares sin medidas de teletrabajo, flexibilidad para ambos o con algún progenitor desempleado, independientemente de que fuera la madre o de que fuera el padre. Las mujeres realizaron el grueso del trabajo no remunerado en estos hogares. Perdón, ya. Bueno, otra de las cosas que analicé fue la frecuencia de patrones tradicionales en la división del trabajo en los dos, digamos, en los dos tipos de familia, en aquellas que tuvieron acceso a medidas de teletrabajo y flexibilidad y aquellas que no lo tuvieron. Como patrones tradicionales se definieron pues, aquellos en los que las mujeres realizaban menos del 40% del trabajo remunerado y más del 40% del trabajo no remunerado, del 60% del trabajo no remunerado. Bueno, pues uno de los hallazgos fue que las divisiones tradicionales del trabajo remunerado fueron unas 3 veces, más o menos 3 veces más frecuentes en los hogares en los que algún progenitor no tuvo acceso al teletrabajo o la flexibilidad o no estuvo empleado, y en la mayoría de estas familias se repartieron los cuidados y las tareas educativas, además, de forma abrumadoramente tradicional. Y no fue el caso, de nuevo, cuando ambos progenitores tuvieron acceso a estas medidas, a teletrabajo y flexibilidad. Respecto al resto de tareas domésticas, las domésticas y el juego, en estas familias fueron también más frecuentes, aunque no mayoritarias, las distribuciones tradicionales. Luego analicé también, por último, la frecuencia de acuerdos corresponsables, que la distribución del trabajo remunerado, las tareas domésticas y los cuidados fuera mayormente mayoritaria, ¿no? Que estuviera comprendida entre el 40 y el 60%.
¿Qué pasó? Pues lo mismo, que donde se tienen condiciones favorables a la corresponsabilidad, es decir, medidas de teletrabajo y o flexibilidad tanto para el padre como para la madre, la distribución del trabajo remunerado sí que fue mayormente igualitaria. Sí que observamos que la gran mayoría de las parejas, más del 50%, conseguían esos arreglos corresponsables. Y sin embargo, no fue este el caso cuando alguno de los progenitores no tuvo acceso a tales medidas o no trabajó. Y la diferencia fue especialmente visible en el trabajo remunerado, en los cuidados y en el juego, es decir, en la atención a los niños. Bueno, luego realicé también unos análisis de regresión, ¿no?, para intentar desentrañar los mecanismos, digamos, causales que podrían haber estado en juego, y sí que encontré que el empleo de la madre tenía una asociación muy fuerte con el equilibrio de género en el trabajo no remunerado, en las tareas domésticas, en el cuidado, en el juego. El teletrabajo materno también se asoció con una distribución corresponsable del trabajo remunerado y el cuidado. El teletrabajo paterno se asoció con una distribución corresponsable del trabajo remunerado, lo cual plantea una pregunta importante. Si él no ha podido trabajar desde casa, ¿es ella, es la madre, la que se está sacrificando una vez más para cuidar, la que está dejando de lado su empleo? Bien, y otro hallazgo que quisiera resaltar es que el nivel educativo y la posición ocupacional de la madre, per se, no se asociaban de forma significativa con los arreglos alcanzados, sino que fueron más bien las medidas de teletrabajo y flexibilidad las que propiciaron o no propiciaron, dependiendo de si estaban accesibles a los dos progenitores o no, que se pudieran alcanzar arreglos corresponsables. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues yo creo que lo que es importante resaltar es que la desigualdad de género y la socioeconómica pueden retroalimentarse durante la pandemia, porque ¿esto qué nos indica? Que la redistribución corresponsable del trabajo, especialmente el no remunerado, sabemos que es un prerequisito indispensable para mantener un modelo de doble ingreso que presenta una protección ante el riesgo de vulnerabilidad y pobreza. Y esta distribución corresponsable, lo que nos indican los hallazgos que os he presentado, es que se vio facilitada durante el confinamiento por el acceso conjunto de los dos progenitores al teletrabajo y a la flexibilidad. ¿Qué sucede? Que estas medidas, el acceso a estas medidas, el acceso no penalizado a las mismas, es más frecuente, lógicamente, entre trabajadores con mayor nivel educativo y empleos de cuello blanco. Entonces, ¿qué implica este acceso diferencial a las medidas de teletrabajo y flexibilidad, que se vuelve muy relevante además ahora en relación a la apertura de los colegios y la falta, digamos, de una regulación que proteja a todas las familias? Bueno, pues implica una polarización entre, por un lado, un grupo de familias que ya de entrada están mejor posicionadas en términos socioeconómicos, con acceso a teletrabajo y o flexibilidad para ambos progenitores y que probablemente van a poder hacer uso de estas medidas porque están más protegidos en el mercado de trabajo, que podrán repartirse con mayor facilidad las responsabilidades domésticas y de cuidado, y esto aumentará a su vez la probabilidad de que sí que mantengan sus dos empleos. Y por otro lado encontramos un grupo de familias que no tienen acceso conjunto a estas medidas, en las que el padre y la madre probablemente no van a poder utilizar teletrabajo y flexibilidad para poder alternarse para cuidar, para poder alternarse para ocuparse del trabajo no remunerado. Y en este caso, por los hallazgos encontrados y porque sabemos ya por lo que vienen siendo las tendencias desde hace décadas, el impacto va a recaer fundamentalmente sobre el empleo materno. ¿Qué implica esto? Pues una mayor desigualdad en el hogar y de vulnerabilidad personal y familiar. O sea, lo que viene a indicarnos esta brecha de género, que tiene mucho que ver con las condiciones de trabajo, es que probablemente veamos que va de la mano de una desigualdad socioeconómica que a raíz de la pandemia se puede acentuar. Bien, hay que tener también en cuenta pues, que estamos en un contexto de destrucción de empleo, de recesión económica, que afecta en mayor medida al empleo femenino, por lo cual pues, este aumento de la polarización socioeconómica y de género que van de la mano previsiblemente va a aumentar. Esto tiene implicaciones ante la apertura de escuelas, la situación en la que estamos hoy, para proteger el empleo de quienes no pueden acogerse a teletrabajo para alternarse con el otro progenitor, porque si no se garantizan en caso de cuarentena permisos y derechos para ambos que favorezcan la corresponsabilidad, pues por ejemplo fomentando la flexibilidad en caso de que no se pueda teletrabajar, proteger un derecho a turnos, fortalecer la protección ante el despido, vamos a encontrarnos con que precisamente vamos a ver una polarización entre un grupo de trabajadores que más o menos se las van a poder
arreglar recurriendo a la flexibilidad y al teletrabajo, y otro grupo de trabajadores y trabajadoras que no van a tener acceso a estas medidas y en las que lo que va a estar en riesgo fundamentalmente va a ser el empleo materno. Bueno, pues sabemos que actualmente las medidas vigentes que tenemos de cara ahora a la apertura de los colegios, al otoño y a lo que se viene, son la incapacidad temporal, la baja por convivencia con un caso positivo, que en principio está garantizada a los dos progenitores, salvo que se encuentren en una situación de empleo informal, pero lo que plantea problemas es la cuarentena por contacto de hijo con un caso positivo, que no se ha extendido todavía la incapacidad temporal a estos casos, y puede ser un catalizador potencial de desigualdades, porque quienes no puedan acogerse a teletrabajo o flexibilidad correrán riesgos laborales. El plan Me Cuida supone que no todas las familias pueden permitirse económicamente reducción de jornada y de sueldo, y será, pues de nuevo, más frecuente que arriesgue el empleo la madre o que sea esta la que termine por asumir las reducciones de jornada y sueldo. Bueno, pues este es básicamente el contenido de mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muy interesante, también un poquito quizá descorazonador, pero bueno, para eso estamos también aquí, para hablar para ver qué es lo que está pasando. Sí. Bien, vamos a dar paso ahora a Sara Moreno Colom. Ella nos va a hablar del impacto de género del teletrabajo y rutinas del confinamiento, más allá de lo obvio. Cuando quieras, Sara. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, también agradecer muchísimo la invitación. La verdad es que es un placer estar hoy aquí, aunque sea virtualmente, y habrá tiempo de abrazarnos, ¿no?, en el futuro, imagino. Y un placer compartir esta mesa y todo el planteamiento de la jornada de hoy. Como ha dicho María, y muy enlazando con la presentación de Marta, creo que hay muchos puntos que coinciden. El objetivo un poco de mi intervención es presentaros los primeros datos de de un par de investigaciones también que estamos haciendo actualmente, que tienen como objetivo básicamente analizar el impacto de género del teletrabajo y estas nuevas rutinas de confinamiento. Bueno, estas rutinas de confinamiento, sobre todo nos fijamos en lo que pasó durante el confinamiento duro, porque nos parecía que era como una oportunidad, aunque mejor que no la hubiésemos tenido, ¿no?, pero una oportunidad desde un punto de vista del análisis sociológico de ver qué pasaba dentro de los hogares, una situación que era impensable, ¿no?, casi como un experimento social. Entonces, decimos que nuestro interés pasa por analizar este impacto de género del teletrabajo y ir un poco más allá de lo obvio. ¿Por qué? Porque el planteamiento básicamente es, sabemos, ¿no?, que ni las medidas laborales, ni el mercado de trabajo, ni las políticas públicas son neutras desde un punto de vista del género, tienen unos efectos distintos en función de hombres y mujeres y también, como decía también Marta, ¿no?, otros ejes de desigualdad, clase, origen, etcétera, ¿no? Entonces queríamos ir más allá de lo obvio, de lo que originalmente, ¿no?, o a principio puede suponer el confinamiento con relación al teletrabajo, aquello más visible y más coyuntural, que estábamos todos encerrados en casa, no podíamos salir y aumentaba el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico y como consecuencia había cambios, ¿no? Nosotros queremos plantearnos si más allá de esta situación coyuntural, de esta fotografía que supuso el confinamiento, qué impacto ha tenido, si ha tenido impacto a nivel estructural y qué es aquello que no se veía, ¿no?, que era más invisible, que quedó más invisible. Hay de hecho un debate, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, más académico, que está planteando, ¿no?, si los cambios que se han experimentado durante el confinamiento tienen una naturaleza coyuntural o estructural, es decir, si pueden favorecer la corresponsabilidad o, por el contrario, reforzar un poco los roles tradicionales de género, como venía apuntando Marta, también en función de las variables que analicemos, ¿no? Este es nuestro objetivo, este es el objetivo de esta presentación y por eso lo de más allá de lo obvio, ¿no?, ver cuál es el impacto y la dimensión estructural de lo que hemos vivido en los últimos meses.
Entonces, para presentar brevemente, ¿no?, un poco lo que os quiero contar, también siguiendo un poco el esquema, 4 ideas de punto de partida, una reflexión metodológica que creo que es muy interesante o pertinente como mínimo, y los resultados que estamos encontrando y cómo esto puede condicionar o puede orientar más bien lo que sería el diseño de políticas públicas, ¿no?, en el contexto en el cual nos encontramos. Para avanzarlo, yo diría que hemos sobrevivido, ¿no?, de un poco del título del marco de la mesa, ¿no?, de sálvese quien puede. Yo diría que hemos sobrevivido, pero la pregunta interesante es cuál es el coste de esta sobrevivencia, ¿no?, durante estos 3 meses. Y aquí va un poco la idea de los estudios que estamos haciendo. Punto de partida, como os decía, un estudio que tiene una parte cualitativa que estamos empezando y otro estudio que tiene también, como decía Marta, ¿no?, una encuesta hecha online, una semana de confinamiento duro, diríamos, con todos los problemas que puede conllevar metodológicamente hacer una encuesta online, pero que haciendo un tratado estadístico pertinente, pues nos da algunas pistas de los datos. Aparte de esto, que es el punto de partida desde el material empírico, yo creo que es interesante tener en cuenta que antes de esta crisis ya había un debate acerca del teletrabajo, si era una solución o no era una buena solución para conciliación. Es un debate abierto, que hay posturas de ambos lados, podríamos decir. Y yo añadiría que en el caso del contexto, de nuestro contexto inmediato, en el caso del español, diríamos, había muy poca cultura de teletrabajo y, además, una gran cultura presencialista, ¿no? Aquella idea de cuanto más horas en el trabajo, pues más productivo eres, que no se corresponde a la realidad. Otra idea es que nos emerge, como también contaba Marta, ¿no?, el teletrabajo como una solución obligada, no para toda la población ocupada, y esto después ya entraré en matices, pero casi que es como un permiso paternal, parental obligatorio, ¿no?, el teletrabajo, y también veremos los problemas que esto conlleva. A nivel analítico es bastante importante, desde nuestro punto de vista, tener en cuenta cómo la situación de confinamiento, con el cierre de las escuelas, la imposibilidad de externalizar, etcétera, conlleva como eje analítico interesante la simultaneidad de espacios y tiempos, de trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. Se comparte todo en un mismo espacio, es distinto de aquel teletrabajo que hay una externalización, una posibilidad de externalizar las escuelas abiertas, con el teletrabajo con el cierre de las escuelas y sin posibilidad de externalizar. Y también tener en cuenta, ¿no?, que el uso y la distribución del tiempo, el trabajo y el espacio, evidentemente, sigue unos patrones que tienen mucha relación con el género. Lo tenían antes, solo una imagen, ¿no? El teletrabajo masculino, históricamente, ¿no?, ha sido seguramente la idea del despacho del hombre que tiene su consulta médica o su consulta como abogado, lo que sea. En cambio, el teletrabajo o el trabajo en casa femenino ha sido la máquina de coser de la mujer, cosiendo en casa, cuidando, cocinando, etcétera, ¿no? Con lo cual, cómo se ocupa el espacio también es un factor importante. Finalmente, como punto de partida, partíamos de la persistencia de las desigualdades de género en la distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados. Es cierto que las últimas tendencias nos marcan que dedican hombres y mujeres menos tiempo al trabajo doméstico y más tiempo al trabajo de cuidados, esto antes de la crisis, pero persiste la desigualdad de género, con lo cual lo tomamos como punto analítico importante, ¿no? Y finalmente, que las decisiones dentro del hogar nunca son decisiones libres e individuales, tienen que ver con la estructura social y con el contexto social, ¿no? A partir de aquí, de otras crisis, sabíamos que los roles de género tienden a resituarse en un contexto de crisis, pero normalmente lo hacen más a nivel coyuntural que estructural. Y aquí hay un debate abierto, como os decía. Sabemos que de las crisis las mujeres siempre salen trabajando más en casa y que se recupera antes el empleo masculino que el femenino, que las crisis siempre suponen una pérdida de inversión pública en las políticas de igualdad. Y finalmente, ¿no?, podríamos replantearnos cuál es el potencial transformador de los permisos parentales que hemos visto que existe antes de la crisis en este contexto de confinamiento, si entendemos que el teletrabajo es como este permiso parental obligatorio. A partir de aquí la pregunta es clara. ¿Ha sido el confinamiento una oportunidad para la corresponsabilidad o el confinamiento ha reforzado las desigualdades de género? Antes de pasar a los resultados, y bueno, creo que me quedan como unos 7 u 8 minutos, María, si no...
O un poquito, sí, muy justito, sí. Vale, perfecto. No. Antes de pasar a los resultados, que los voy a anunciar así telegráficamente, la reflexión metodológica que os comentaba. Como decía al inicio, es obvio que todas las encuestas online que se han difundido a lo largo del confinamiento tienen un sesgo, y ahí tiene un sesgo entre ellos de género importante, es decir, han contestado muchas más mujeres que hombres. Y esto, desde mi punto de vista, no es una casualidad. Tiene un valor significativo sociológicamente porque podemos deducir que la preocupación por cómo se ha vivido dentro de los hogares durante el confinamiento ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres. Y esto de por sí ya es significativo y explicativo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo que de hace tiempo, ¿no?, que algunas venimos diciendo, que la vida cotidiana se hace visible cuando es problemática. Y yo aquí me atrevería a decir que durante el confinamiento la vida cotidiana ha sido muy problemática de la experiencia femenina, y por eso las mujeres han tendido más a responder todas las encuestas, todas las entrevistas, y siempre que han podido han tenido la necesidad de contar. Nosotros ahora estamos empezando el trabajo cualitativo de la otra investigación y hay mucha más interés y necesidad de contar cómo lo vivieron las mujeres que los hombres. Entonces, yo creo que esto es una reflexión a tener en cuenta. Los datos. En primer lugar, pues el teletrabajo, como también me apuntaba Marta, no ha sido la solución universal para todo el mundo. Ha habido una parte de la población ocupada que no ha podido convertir su lugar de trabajo a teletrabajo. O bien lo han perdido, o bien lo han congelado a través de un ERTE, o bien las personas que trabajan en los servicios esenciales han seguido trabajando. Con lo cual esto ya nos sitúa diferencias entre las personas que tenían un trabajo teletrabajable y las que no. Y dentro de las que lo tenían, pues entre las mujeres hay diferencias y entre los hombres hay diferencias y entre ellos también. Como también se podía decir de lo que apuntaba Marta, pues obviamente las personas con mayor formación y con profesiones más cualificadas han podido teletrabajar en mayor medida que las personas con menos formación y con trabajos menos cualificados, con lo cual aquí ya tenemos una gran diferencia. Pero además, y aquí es para mí uno de los datos importantes e interesantes que nos surge de la encuesta, entre las personas que han teletrabajado, tenían posibilidad de teletrabajar, hay que marcar una diferencia entre el grado de teletrabajar. Si era 100% teletrabajo o era un trabajo mixto que combinaba el teletrabajo con la presencialidad. Y aquí a nosotros lo que nos sale muy claramente que los hombres con menores a cargo han hecho mucho más un modelo mixto que los hombres sin menores a cargo, que han teletrabajado 100% mucho más. Por el contrario, las mujeres con menores a cargo han teletrabajado tanto como las mujeres que no tenían menores a cargo. Es decir, el modelo mixto se impone con los hombres que tienen menores en casa. Con lo cual aquí hay la hipótesis de que el modelo mixto y la posibilidad de salir de casa durante el confinamiento a trabajar era de nuevo una estrategia masculina de escape, ¿no? de escaqueo de lo que suponía estar en casa. Si durante el confinamiento el hecho de salir a la calle era un privilegio, yo creo que no hay que contar el porqué. Nuevamente, ellos en mayor medida han gozado de este privilegio, ¿no? Y esto es un dato importante, ¿no? Otro dato importante, pues en relación a los horarios, lo que vemos claramente es que durante el confinamiento se desplazan todos los horarios. Nos despertábamos más tarde, desayunábamos más tarde, comíamos más tarde, excepto la cena que se mantenía en el horario e íbamos a dormir más tarde. Pero este desplazamiento de los horarios es mayor en el caso de las mujeres que tenían criaturas a su cargo y bien se daba porque iban a dormir más tarde o, con excepción, se levantaban más temprano. Con lo cual podemos pensar que había ampliación de jornadas para poder combinarlo absolutamente todo. Esto, si lo añadimos con lo que hace referencia al uso del espacio, vemos claramente cómo las mujeres utilizaban más espacios comunes para trabajar remuneradamente que los hombres. Seguramente que todas tenéis experiencias de videollamadas donde el escenario de fondo de una mujer era una cocina o un comedor, por el contrario el escenario de fondo de un hombre pues era una biblioteca, como puedo tener yo, pero que aquí había diferencias, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay un aislamiento cuando se trabaja remuneradamente o no, y la simultaneidad conlleva dificultad de realizar una cosa y la otra con el rigor y con la tranquilidad que se necesita, ¿no?
Entrando ya al volumen de trabajo y a lo que se realizaba, pues como apuntaba Marta, ¿no? Es obvio que aumenta el volumen de trabajo doméstico y trabajo de cuidados, pero ellas hacen mucho más de este aumento que ellos. Si bien es cierto que ellos y ellas hacen más, porque es obvio que había mucho más trabajo que realizar, ellas hacen más, pero parece que se reduce la brecha de lo que venía siendo anteriormente, sobre todo en los casos donde los dos miembros del hogar están teletrabajando y no en el caso donde ella teletrabaja y él hace un modelo mixto. Con lo cual vemos que es efectivo hacer un modelo mixto, salir de casa conlleva menos responsabilidad dentro de casa. Se alarga la jornada laboral de los hombres que trabajan en modelo mixto y se alarga la jornada laboral de las mujeres que teletrabajan el 100% en casa y no las que hacen el modelo mixto, con lo cual aquí también tenemos datos interesantes. A nivel de qué se hace, pues persiste la segregación. En trabajo doméstico disminuye menos la brecha, es decir, se mantienen más las diferencias, ellas cocinan, limpian, hacen la ropa mucho más que ellos, se mantienen las diferencias y se reduce más la brecha en los cuidados de menores, que es una tendencia, como os decía al inicio, que ya veíamos detectado y observábamos antes del confinamiento. Ellos entran en casa haciendo trabajo de cuidados de menores y ellas persisten en la cocina, en la limpieza, etcétera, etcétera. Lo que también es interesante ver es la percepción. Ellas perciben mucho más que ha aumentado el trabajo doméstico y de cuidados durante el confinamiento que ellos. Ellos perciben un aumento, pero no en la medida que lo perciben ellas. Y ellos perciben una mayor corresponsabilidad a diferencia de ellas. No hay muchas diferencias de lo que se venía percibiendo anteriormente, es decir, aquellos hogares donde se percibía que había corresponsabilidad siguen percibiendo corresponsabilidad y donde no se percibía corresponsabilidad no se percibe ahora. Pero esto nos indica o nos da algunas pistas a la pregunta de si el confinamiento supone mayor corresponsabilidad o refuerzo de las desigualdades. Y diríamos que es una oportunidad perdida, si queréis, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos mueve de allí donde estábamos. Lo que existía anteriormente persiste en el confinamiento, pero con el agravante, podríamos decir, que aumenta el trabajo de cuidados y aumenta el trabajo doméstico, con lo cual la carga total de trabajo es mayor y las diferencias pueden acentuarse. Para finalizar, un par de ideas así como resumen, ¿no? Las nuevas rutinas de confinamiento que estamos detectando con el análisis que estamos realizando y que no está finalizado, vendrían a reforzar la conciliación como una solución femenina a los problemas de la compaginación de la vida laboral, familiar y personal, y vendrían a poner de manifiesto que la corresponsabilidad está a años luz de ser una realidad. Es decir, como decía al inicio Eva, ¿no? La conciliación sabemos que tal y como la hemos vivido, experimentado y aplicado en nuestro contexto inmediato, es una solución de y para las mujeres, que no nos permite avanzar en términos de igualdad, que no nos permite avanzar en términos de corresponsabilidad, y el confinamiento lo que hace es reforzar esta conciliación femenina o feminizada. Y de aquí podemos deducir y podemos apuntar que el teletrabajo puede ser una trampa para las mujeres, como lo es el tiempo parcial. Con lo cual, si no se regula como es preciso el teletrabajo, nos puede conllevar un reforzamiento de estas desigualdades de género. Más si pensamos que la estrategia masculina es intentar escapar del encierre, ¿no? Yo aquí me acordaba de una viñeta de Forges que están dos hombres en la oficina y son como las 10 de la noche y uno dice, bueno, creo que ya me voy hacia a casa porque la bañera de los niños de la cena ya está hecha. Y el otro dice, bueno, yo me espero un poco más porque así me ahorro de sacar el perro también, ¿no? Alargar la jornada laboral pues permite no asumir responsabilidades dentro del hogar. No quiero generalizar, nivel de estudios, generación, son aspectos a tener en cuenta, pero son tendencias que se pueden ver. Para finalizar, yo diría, en uno de los análisis de regresión que hemos hecho, intentamos ver qué tipo de población valora positivamente el teletrabajo. Los que valoran mejor el teletrabajo es un grupo que no tiene trabajo de cuidados y es un grupo que no percibe un aumento del trabajo doméstico y que tiene una categoría socioprofesional intermedia. Quien valora muy mal el teletrabajo son categorías socioprofesionales medias altas que perciben aumento de trabajo doméstico y que tienen trabajo de cuidados. Y hay un grupo que nos interesa muchísimo, y con esto ya sí que termino, que es aquellos que
las personas que valoran positivamente el teletrabajo, pero que no se corresponde a su experiencia durante el confinamiento. Es decir, que el confinamiento les ha llevado a mucha más carga de trabajo doméstico y de cuidados y trabajo remunerado, pero valoran positivamente la idea del teletrabajo. Y aquí aparece un perfil de mujeres que perciben el aumento del teletrabajo, del trabajo doméstico, que tienen una categoría socioprofesional media-alta, que tienen nivel de estudios, que la idea les gusta, pero no coincide con su realidad. Esto nos pone de manifiesto la urgencia de regular el teletrabajo para no persistir en estas desigualdades y apuntar también, yo sé que esto puede ser muy polémico, pero a políticas públicas que permitan o que fomenten la presencialidad laboral de las mujeres, porque sabemos que la casa es una reproducción, una fábrica de reproducir desigualdades. Lo apuntaba Marta y yo creo que con los datos que he intentado resumir también podemos pensar que no hay corresponsabilidad con el confinamiento, hay reforzamiento de la idea de la conciliación como una solución de ahí para mujeres. Lo dejo aquí. Y siento que me he alargado un poco. Muchas gracias, Sara. Le voy a dar paso a Empar, que nos va a hablar de mujeres, tiempo y trabajos en la época del COVID-19. Vamos regulín de tiempo, pero bueno, vamos a por ello. Gracias, Empar. Bien, intentaré poder recuperar un poquito de este tiempo y así no repetir algunas de las ideas lanzadas en las que vamos a coincidir absolutamente y en los resultados en los que vamos a coincidir absolutamente Marta, Sara y yo misma. Bien, también me sumo a los reconocimientos y el agradecimiento por parte de la Universidad de Navarra por haber contado con nosotras y dar visibilidad a nuestros trabajos. Es para mí un honor el compartir este espacio con compañeras que aprecio tanto y de las que he aprendido tanto, como por ejemplo la compañera Sara Navarro. Una vez también dado mi reconocimiento hacia ella, bueno, pues os voy a, de alguna manera también, yo había pensado en esta primera parte de mi intervención, hablar como de una especie de premisas que nos contextualizan también en la no sorpresa de muchos de los resultados que estamos viendo, que realmente cuando los vemos, pues bueno, yo creo que es que teníamos que imaginarnos que por ahí iban a ir las cosas, porque claro, realmente el que vayan por ahí las cosas tiene mucho que ver también con el mundo de los simbólicos y, por tanto, con el repetir lo que ya hacíamos previamente a la pandemia, de alguna manera se agranda en el escenario de la pandemia y, además, mucho más cuando vemos que hay una caída absolutamente de todo ese soporte de los servicios públicos, de las políticas públicas de familia y de ese recurso por excelencia en nuestro país a conciliar o reconciliar. Vamos a hablar mejor también de la reconciliación, aunque ya parece que estamos asumiendo, yo creo que mayoritariamente la conciliación las mujeres como una reivindicación de la reconciliación. Y cuando hablamos de esa reivindicación de la reconciliación, no solo de que esa reconciliación se produzca por parte de hombres, mujeres, Estado y empresas, sino también para que esto se produzca tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que todo esto tendría que estar aquí en esta cuestión. Bueno, voy a intentar seguir un orden para no repetirme y, como os decía, sí que hay una serie de premisas que tendríamos que tener muy en cuenta. La primera premisa, y que daba de alguna manera cabida a este título que nos pediste, María, por favor que te diésemos, es la ruptura conceptual del trabajo. Es importante cuando hablamos de trabajo, hablar de trabajos, no confundir trabajo con empleo. Y por tanto, porque es que si no, vamos a dejar en la parte ciega realmente esa parte en la que estamos hipotecando tantos tiempos, sobre todo las mujeres, digámoslo en voz alta, ¿verdad? Y es por esto, como comentaba la compañera Sara Moreno, el que todas en esos cuestionarios que hemos abierto durante ese mes de abril y la pandemia, veíamos que las mujeres se lanzaban en plancha a responder esos cuestionarios, porque estaban reclamando, por favor, que alguien nos vea, que alguien vea cómo estamos realmente a base de qué cuestiones estamos llevando todo esto adelante. El trabajo, el homeschooling y todas estas cuestiones que hemos llevado adelante las mujeres. Por tanto, tener muy en cuenta
a esto y reconsiderar esto de trabajo pagado o productivo reproductivo y a ver si vamos cambiando también esos conceptos. El reproductivo, por ejemplo, cambiarlo a, como a mí me gusta ponerlo, re-productivo, 2 veces productivo para la sociedad, porque a ver cómo hubiesen salido las cosas realmente si todas esas cargas de trabajo no pagado no hubiesen estado, no se hubiesen llevado a cabo durante la pandemia. Como ha dicho Sara, hemos sobrevivido, pero tendríamos que ver cuál ha sido el coste de sobrevivir. Las académicas lo hemos visto bien, ¿verdad? Cuando se analizan los sexenios o cuando, por ejemplo, hemos visto ese impacto sobre esas publicaciones que entraban en las revistas, si eran masculinas o femeninas. Por tanto, vamos, es que las evidencias han entrado por todos los lugares. Bien, esta sería la primera premisa. La segunda premisa que me gustaría dejar sobre la mesa es tener en cuenta que las mujeres, por supuesto que estamos en el empleo, que estamos en el trabajo pagado, que lo hemos estado siempre porque la mujer de clase popular ha estado siempre en el trabajo pagado, pero bueno, sí es verdad que desde los años 70 institucionalizamos más esas trayectorias profesionales continuas. Bien, esto es así, pero no debemos olvidarnos a la hora de interpretar todos esos suelos pegajosos y todos esos techos de vidrio, el saber también que las mujeres entramos con una socialización diferenciada en este empleo y que por tanto somos mucho más sensibles realmente a estas necesidades de cuidados y mucho más sensibles también, y sabemos perfectamente que los cuidados requieren presencia. Y por tanto, lo que hemos tenido ahora mismo, teniendo todo este teletrabajo y además una caída absoluta de esas políticas públicas de familia, una caída absoluta de esos colegios, una caída absoluta de esas redes familiares, de esas abuelas que nos echaban una mano, una caída absoluta de esas extraescolares, pues claro, es que a la criatura hay que atenderla. Y además, y esto es lo que hemos hecho, además de teletrabajar. Por eso nuestras jornadas de trabajo se han convertido en jornadas de trabajo tan extensas. Porque es que además hemos sido constructoras de tiempo para nuestras parejas. Porque claro, esto nos llevará a la tercera premisa que quería dejar encima de la mesa. La tercera premisa es que entramos transformando esas trayectorias que cada vez van a ser más continuas en el mercado de trabajo, pero no entramos en todos los sectores de la misma manera. La mujer entra en el mercado de trabajo y entra en un mercado de trabajo tremendamente segregado. Esto es lo que nos va a hacer interpretar también, ahora cuando se vayan generando datos realmente, qué impacto está teniendo esto sobre el empleo. Y esto nos llevaría a la cuarta premisa. Estoy intentando lanzarlas todas rapidito para poder ganar un poquito de tiempo para lo que hay, y esto nos llevaría, y sobre todo también porque hay muchas ideas que ya se han lanzado, a la cuarta premisa que también ha indicado Sara Moreno, por ejemplo, la experiencia que tenemos en otras crisis, porque venimos de la primera crisis del siglo XX y todavía las mujeres en los indicadores no nos hemos recuperado. Esto de la recuperación sabemos que llega antes para unos que para otros. Las mujeres tienen mayores dificultades. Sabemos que en esta crisis, con respecto a los impactos del empleo, ya veremos qué pasa también con los ERTES, porque realmente la bomba de relojería está todavía por caer, no ha caído, todavía se está sosteniendo mucha cuestión que empeorará en el futuro, pero sí sabíamos que en la anterior crisis los hombres tuvieron un mayor impacto porque se tuvo un gran impacto sobre la industria y sobre el sector de la construcción, y en este caso, pues aquí tenemos que interpretarlo esto viendo dónde están las mujeres. En algunos casos, con respecto a servicios sanitarios, y además, y aquí entraríamos en esa premisa de segregación y además de segregación de dualidad. Es decir, que las mujeres también tienen una gran dualidad con respecto a esa calidad en el empleo que tienen. Por tanto, con esa premisa de segregación que se une a la cuarta de estábamos intentando salir de una crisis en la que pensábamos, o algunas personas pensaban que con el estrechamiento de la brecha del desempleo lo habíamos conseguido todo, y no habíamos conseguido realmente, porque solo habíamos conseguido que nuestras parejas se quedasen terriblemente mal, y muchas mujeres, como revela por ejemplo este último estudio que ha lanzado Almudena Moreno Mínguez en la Caixa, que era muy interesante, que nos decía que las mujeres teníamos mayor tendencia a la inactividad en los meses de verano. Y claro, yo digo, claro, es esta mayor tendencia a la inactividad que tenemos las mujeres en los meses de verano, porque es que se nos cae la red de los cuidados, se nos cae la red del cole, y claro, alguien se tiene que ocupar de esto. Es que todavía no sabemos que cuando preguntamos inactividad y los motivos de inactividad, las mujeres guardan una estrecha relación con respecto a esas
a esas tareas de cuidados del hogar. Por tanto, importante ver cómo está esa segregación y cómo está también esta dificultad mayor de las mujeres a la hora de recuperarnos en el empleo. Llegamos a esa brecha, pero a esa brecha del desempleo, donde vimos que nuestras parejas perdieron el empleo y además esto fue un elemento que acabó significando para nosotros un motivo de activación. Y esto es lo que vimos también con las tasas de actividad en la anterior crisis, donde veíamos que la tasa de actividad de las mujeres aumentó tremendamente mientras que la de los hombres bajó. Ahora, chicas, lo que ya he podido observar y hemos podido observar en los resultados de del segundo trimestre de la EPA, es que la tasa de actividad de las mujeres ha descendido. Pero otra cosa mucho más interesante que he observado en las estadísticas es que la tasa de inactividad de las mujeres, que estaba absolutamente en caída libre desde la crisis, porque ese fue el elemento de activación. Esas mujeres que eran inactivas, pero que realmente son hiperactivas porque su tiempo se convierte en disponibilidad para todos los miembros y miembros del hogar, estaba cayendo, eran las noticias que constantemente nos decían los periódicos, 1 millón menos de amas de casa, ¿vale? Estas amas de casa al 100%, ojo, porque yo digo que todas nosotras llevamos una ama de casa en el bolsillo que se despliega entre el 100% y el 0%. Yo esto cuando era muy joven me daba mucha vergüenza que me confundiesen con una ama de casa, porque decía, vamos, que yo no he estudiado para ser ama de casa, por favor, a mí que me confundan con una profesional. Pero bueno, yo creo que con el tiempo y las que estudiamos esto cada vez estamos más orgullosas también de ver cómo se despliega esa ama de casa que está generando tiempo, que ha generado tiempo también para aquellos hombres que teletrabajan en el hogar, porque este ha sido ha sido realmente la muestra a la que yo he dirigido mi estudio cualitativo. Bueno, acabo con las premisas y voy a... Porque tendríamos esta premisa en la que veríamos que las mujeres tardaríamos en recuperar más y otra de las premisas que os quería lanzar es esa histórica de la metáfora, esa ayuda en la mujer y es dinero en los hombres que nos lanzaba Susana Naroski a final de los años 80. Y que aunque pensemos que esto ya está pasado de moda, realmente yo creo que en absoluto, yo creo que a nivel simbólico está muy, muy presente. Porque realmente cuando se dan estas necesidades de asistencia o de tener que ocuparnos de sus cuidados, realmente todavía estamos, esa naturalización de los cuidados en el cuerpo de las mujeres todavía está dando respuesta. Y ya la última premisa, que también viene con respecto a las observaciones que yo hice con la primera crisis del siglo XXI y que me llevaría a justificar la importancia que tiene que mujeres como nosotras estemos observando estas cuestiones, porque esto está, como decía Sara otra vez, vuelvo a decir, estamos sobreviviendo, pero ¿a qué precio? No podemos olvidarnos que los datos estadísticos nos decían también en la primera crisis del siglo XX, aunque venía ya siendo una tendencia de fondo, era que los hogares con mujeres sustentadoras, bien sean monomarentales o no, están en aumento. Ya han aumentado, venían ya aumentando antes de la primera crisis del siglo XX, pero se reforzó este crecimiento y, por tanto, es vital el que las mujeres puedan mantenerse en el empleo. También es vital el que las mujeres y hombres puedan cuidar a mayores y a menores, pero es vital también el que puedan mantenerse en el empleo. Bien, dichas estas premisas, ahí ya paso a contextualizar por qué me interesó a principios concretamente el día 2 de abril, yo cogía y empezaba mi primera entrevista cualitativa y quiero contextualizar el por qué la mirada y qué quería mirar en esos momentos. Bueno, estábamos en ese confinamiento y yo ya durante una investigación, yo creo que el desempleo de la primera crisis del siglo XX, que fue una investigación dirigida por Enric Sanchis. Yo estuve en este equipo de trabajo y a partir de ahí se han sacado un par de libros, el libro de Enric Sanchis y también mi propio libro, Mujeres y hombres frente al desempleo, el caso español en la primera crisis del siglo XXI. A mí de esos desempleados y desempleadas me interesaba mucho observar si la situación de desempleo y de, entre comillas, disponibilidad de tiempo podía ser una oportunidad para poder deconstruir esta división sexual del trabajo en el ámbito privado.
Y diré más, no en el ámbito privado, como a mí me gusta siempre nombrar en el ámbito privado doméstico, como nos diría Soledad Murillo, porque ese ámbito privado no tiene la misma acepción para los hombres y para las mujeres. Para los hombres muchas veces significa más ese sillón orejero y esa privacidad con un tiempo propio, recelado para sí mismo, y para las mujeres normalmente es esa cocina, pues esos servicios a toda la familia. En paz, perdona, te voy a pedir que vayamos un poquito a las conclusiones. Vale, perfecto. Pero me queda todavía Sí. 3 minutitos, Sí, 4, sí. 5. Vale, Sí, muy sí, bien. 3. Bien. Perfecto, fue ahí donde lanzamos nuestra investigación. Por un lado, lanzamos una encuesta que ahora mismo se está depurando y, bueno, pues a lo largo, antes de final de año, tendremos esos resultados y, sobre todo, lo que más nos interesaba es la parte cualitativa. La parte cualitativa porque nuestra muestra está tomada en pleno confinamiento. Empezamos con las entrevistas el día 2 de abril. Todas las entrevistas se han hecho por el equipo de trabajo, concretamente las he hecho yo misma, y han sido entrevistas que se han realizado a mujeres que estaban en esos momentos teletrabajando y tenían que ser mujeres que tenían menores en edad escolar hasta cuarto de la ESO. Con esto queríamos ver que fuesen mujeres que tenían importantes necesidades de cuidados. Por otro lado, también eran mujeres que estaban con un trabajo cualificado, ¿vale? Y sus parejas en algunos casos estaban teletrabajando con ellas y en otros casos estaban teniendo un trabajo presencial, ¿vale? Porque estaban en esos sectores que requerían esa presencialidad. ¿Qué ocurrió? Pues que creo que fue el día 30 de abril, pues presentamos unos resultados preliminares en The Conversation, este medio de comunicación, de difusión, de divulgación científica, y bueno, fue una absoluta bomba, el impacto que tuvo, bueno, han habido como más de 30 réplicas en medios de comunicación, de repente era el correo con un montón de, en fin, atención a periodistas. Yo he intentado hacer lo que podía, pero bueno, en fin, muchas veces decías, no hay nada más que contar, realmente se está trabajando y vamos a ir con calma. Algunos de los resultados que veíamos en esta y que se publicaban en estos momentos eran, pues por ejemplo, como decíamos, el cómo las mujeres que teletrabajaban con sus parejas, teletrabajando también en el hogar, muchas veces se convertían en mujeres que hacían más disponible el tiempo de sus parejas. El resultado preliminar general, concreto, que ha habido global es el crecimiento de la brecha de cuidados de géneros, aunque a veces algunos hombres participan más de lo que hacían antes de la pandemia. La carga de trabajo ha aumentado muchísimo y algunos de ellos no han mantenido su implicación durante toda la pandemia. Ellas son las titulares y ellos, en el mejor de los casos, son adjuntos o ayudantes. Aquí nos encontrábamos muchas veces en esas entrevistas, a la hora de describir, yo les pedía, por ejemplo, que me describiesen, por ejemplo, un día típico o cómo era ese reparto con respecto al trabajo doméstico y cuidados en la casa, y ahí sí que había con bastante frecuencia la respuesta de ellos limpian más en algunas ocasiones. A veces no hacían estas cosas y ahora han pasado a hacer cosas que no hacían antes. Por ejemplo, recuerdo la lavadora, era una de estas cuestiones, pero el tema de los cuidados casi siempre recaía en ellas. Bien sea, bueno, sabemos por supuesto y lo hemos visto, como el tema de las tareas se ha llevado a cuestas de las mujeres. Muy minoritariamente han sido los hombres los que han estado coparticipando de esto. Aquí nos encontramos y enlazaríamos también con esa segregación ocupacional y también con lo simbólico respecto al empleo de los hombres y de las mujeres. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esas mujeres tenían unas facilidades o cierta flexibilidad con su empleo. ¿Por qué estas mujeres tienen esa mayor flexibilidad realmente con su teletrabajo que ellos? Es algo absoluto el que ellos todavía mantuviesen ese horario de 8 a 2 y ellas de alguna manera buscasen implementar esas necesidades de hacer su trabajo en lo que son las periferias de los tiempos, porque aquí nos encontrábamos con otros de los resultados, que eran mujeres que tenían que madrugar sesión, porque en lugar de hacer la sesión en directo, la voy a grabar, porque que realmente si la hago en directo va a pasar lo que sabéis que ha pasado durante la crisis, que hemos asistido a muchas de esas reuniones de universidad, donde ¿qué ocurría?
¿quién tenía normalmente el niño y la niña sobre su regazo? Pues hemos visto que mayoritariamente mujeres, algunos hombres. Bien, también ha sido significativo ver cómo en las redes sociales realmente hubo un gran grito de todas las mujeres respecto a qué va a pasar con el colegio en septiembre. Si esto sigue así, yo me muero. Pero en cambio, yo he echado mucho de menos esos grupos de nuevas masculinidades realmente verbalizando esa preocupación por lo que estaba ocurriendo. Esto también nos está diciendo muchas de esas cosas que se estaban dando. Por tanto, nos encontrábamos con estas cuestiones, nos encontrábamos también muchas veces con el recurso, por ejemplo, a la tecnología para poder aparcar a las criaturas, cuando esas mujeres tenían una parte de ese trabajo que era rígido, como por ejemplo el asistir a una reunión, pues muchas veces el conectar las criaturas a las tablets pues era una salida que se tenía. Me he encontrado con mujeres muy exhaustas, con mujeres incluso que me manifestaban haber tenido una crisis nerviosa la semana anterior. Es que he de levantar el pedal. Concretamente aquí era una mujer académica con un cierto cargo y bueno, pues la intención de poder con todo, con ese trabajo que implica tantas obligaciones, más además atender a una criatura de 6 años que no puede salir a la calle y que esto significa también que las mujeres hemos tenido que gestionar emociones, porque hemos tenido que gestionar emociones de menores que estaban recluidos y muchas veces también pues de lactantes. Esto pues daba como resultados en algunas ocasiones que esos esfínteres echaban a través. Bueno, algunas de Tenemos las... que ir No voy a terminando. extenderme más. Claro, no voy a extenderme Claro. más porque yo creo que en la segunda parte del debate, como vamos a ver este vídeo, aquí, como os Claro. comentaba ya antes, vamos a ver seguramente reflejadas algunas de estas entrevistas.